Bienvenidos, amables televidentes, a esta nueva entrega de Perfiles. Hoy hemos invitado a un profesional para hablar de un tema que es fundamental y que nos compete a todos. Son los planes de ordenamiento territorial que, de acuerdo a una ley, deben tener todos los municipios. Bueno, pues uno se pone a mirar que los planes de desarrollo como que parece que los analizan en unos conciliábulos y nadie se entera. Por ejemplo, a nivel de Neiva, hace 20 años, el director de planeación era la familia Duque. Entonces, todo giraba en torno a la familia Duque. Yo no sé si habrá cambiado, pero eso lo queremos contar. O en Pitalito, o en Garzona, la familia Castro, o en Garzona, la familia Ramírez, o en La Plata, la familia Perdomo. Entonces, ¿será eso cierto o no? Pues miren, yo los he invitado para que escuchen nadie más y nadie menos que a Orlando Rodríguez González. Él es administrador público y ha venido trabajando en los planes de ordenamiento territorial, no solamente en Neiva, o a excepto de Neiva, no sé, pero en buena parte de los municipios. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Sí, muy buenos días, bienvenido. Para mí es un placer estar acá en su programa para poder compartir con la opinión pública aspectos importantes del devenir del municipio colombiano con relación a la ocupación de los espacios territoriales de cada municipio. ¿Eso es lo que se llama plan de ordenamiento territorial? Sí, mire, José Ignacio, un plan de ordenamiento territorial yo lo pudiera llamar como un instrumento que me define cómo debo usar el suelo y cómo lo debo ocupar. Y un instrumento que me da unas normas que deba cumplir. ¿Para qué? Para garantizar calidad de vida. Es importante esto, y eso lo define el consejo, ¿no es cierto? Lleva el administrador, alcalde, lleva eso al consejo y allá es donde se discute, ¿o cómo es la cosa? Sí, la ley 388 del 97, que es la ley que ordena al municipio colombiano elaborar los planes de ordenamiento, es una ley que está supeditada a 3 preceptos constitucionales. El interés general prevalece sobre el interés particular. La preeminencia ecológica y social de la propiedad y el reparto equitativo de cargas y beneficios. Esta ley es producto ¿de qué? De una necesidad. De una necesidad de poder hacer gestión ambiental. De poder hacer gestión ambiental porque desgraciadamente los humanos no sabemos ocupar los espacios geográficos y estamos haciendo actividades donde no nos es permitido hacerla o donde generamos conflictos con el resto de sociedad. Eso ha provocado de que el Estado hubiera sacado esta ley y que hubiera obligado al municipio a ajustarnos a ese marco normativo para poder decir ordenar el municipio. Esto es igual a como hacen nuestras señoras o nuestras madres en las casas, ordenar la casa. Darle un sitio para cada cosa. Bueno, ese sitio, bueno, en el campo ecológico inicialmente uno dice, bueno, ese campo ecológico ¿qué es? Es no acabar con los humedales, favorecer las corrientes hídricas, quebradas y ríos que pasan sobre o cerca a lo urbano, o no construir edificios que cambien el rumbo del viento. Sí, claro. Todo eso juega dentro del modelo de ocupación que se le dé a un territorio municipal. Uno de los principios fundamentales del ordenamiento es la preservación. ¿Preservación de qué? Los recursos naturales. Porque si nosotros miramos el precepto que nos dice de la sostenibilidad ambiental, que garantice recursos ecológicos para nuevas generaciones, pues tenemos que saber usar los que tenemos. Entonces la norma ambiental nos dice, sobre las fuentes hídricas debe haber una ronda de protección. Una ronda de protección que garantice el manejo del ecosistema, de la biodiversidad sobre el cauce. O también la norma nos dice es que en pendientes mayores de 45 grados no podemos dejar construir, porque tenemos el problema de los procesos erosivos, de remociones en masa cuando se construyen esas zonas.
Entonces, lo fundamental del ordenamiento primero es, como ordenador primario, lo ambiental, la preservación y la conservación de los aspectos ambientales que existan en el territorio. ¿Qué es eso de prevalecer lo público a lo privado? Cuando hablamos o nos habla la Constitución de la preeminencia de lo público a lo privado o de lo general a lo particular, más bueno, precisamente. No es lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo. Si nosotros miramos en muchos de nuestros pueblos, encontramos muchas calles que las llamamos aquí comúnmente la calle Mocha. Que no tiene final. O que tiene un final y nos estrellamos con una casa o con una cerca. Vamos a construir otro barrio en la parte posterior de ese predio y el dueño de ese predio dice, yo no puedo dejar pasar la vía por ahí. Ahí en ese momento comienza a primar el interés general. Entonces, así sea propietario del predio, dentro del Estado interventor, que es la filosofía de nuestro Estado colombiano, viene la de imponer el uso del territorio. Acuerde que la acción urbanística es del municipio y el uso del suelo lo define el Consejo Municipal. Entonces, si nos van a decir ese uso es para una vía, debe ser para una vía, así sea usted el dueño de la propiedad. Usted debe de venderle al Estado para la vía. Y si no le vende, se puede expropiar por vía administrativa o por vía judicial. Entonces, esa es la preeminencia del interés general sobre el particular en el desarrollo del ordenamiento territorial. Eso, bueno, uno mira y dice uno aplicable a las grandes ciudades, el caso de Neiva con una población o ciudad intermedia. Pero usted ha hecho, por ejemplo, apoyado ordenamiento territorial en Timaná, por ejemplo, ¿sí o no? Correcto, sí, yo he trabajado en varios municipios y recuerde que yo fui el director de ordenamiento territorial en la ciudad de Neiva en la administración pasada. Mediante acuerdo 026 del 2009 dejamos el plan de ordenamiento que hay vigente. Parece que el equipo que hay hoy, reformulándolo, no le alcanzó la pista para terminarlo. Decían que tenía muchos problemas, pero no los han encontrado. Yo creo que es que no son muchos los problemas que tiene. Bueno, pero estamos trabajando Timaná. Timaná. Yo estamos trabajando Timaná. Y uno dice, bueno, Timaná frente, para que ustedes conozcan, nuestros televidentes, Timaná tiene un problema y es el río Timaná que pasa por el sur. Si nos situáramos en Timaná y habláramos nosotros de la situación de aprovechamiento del territorio u ordenamiento territorial, ¿qué pasa con el río? Ahí. Mire, el río debe garantizársele una ronda de protección. Ronda de protección que dentro de los programas de manejo ambiental debe ser forestada. Y el río Timaná no tiene una ronda de protección forestada. Por eso vemos que el río es dinámico y genera diferentes movimientos y flujos cuando crece. Además hay que tener en cuenta que el río Timaná le llega el proceso erosivo del tobo que hace que se vuelvan en avalanchas y en aspectos peligrosos dentro del casco urbano del municipio, porque allá tenemos viviendas pegadas a la ronda, pegadas al cauce del río Timaná. Estuvimos haciendo nosotros el censo para identificar la vulnerabilidad. Ya la gente dice, no, acá no estamos en peligro, aquí no pasa nada. Es la concesión de la gente, ¿no? Ajá. Pero uno ve que la casa está partida, se está agrietando, el suelo se está viendo, uno lo ve como técnico, ajá, pero la gente como tal, por el miedo de quedar de pronto sin vivienda, dice, no, aquí no nos pasa nada. Exacto. Esa situación entonces va a quedar, digamos, prevenida en el nuevo plan de ordenamiento territorial de Timaná. Es un caso que le estamos colocando a nuestros televidentes en el Blue y el País. Sí, mire, José Ignacio, el gobierno nacional, como producto de las famosas olas invernales que hemos tenido, sobre todo la del 2010, que dejó bastantes catástrofes en el país, ha venido preocupado en hacer gestión del riesgo. Y es así que el año pasado, en el mes de septiembre, expidió un decreto, que es el decreto 1807 del 2014. Este decreto obliga a las autoridades ambientales, en este caso la CAN, y a las autoridades municipales que adoptan y aprueban los planes de ordenamiento territorial, incluir la gestión del riesgo. ¿Qué es eso de gestión del riesgo?
Pues conocer las zonas de amenaza y conocer cómo está habitada esa zona. Saber qué clase de vulnerabilidad o de afectación directa tiene esas viviendas que se encuentran en la zona. ¿Para qué? Para minimizar riesgo. O sea, todo riesgo es mitigable. El gran problema que tenemos es que a veces la mitigación del riesgo es más costosa que la reubicación de la vivienda. Entonces se opta por reubicación de vivienda. En el caso de Timaná que estamos refiriéndonos, allá hay dos fenómenos bien particulares de amenaza alta. Un fenómeno es el que genera la inundación del río Timaná y el otro, el de la parte oriental, parte de ladera, pero que está en gredas expansivas. Esto le genera inestabilidad a la construcción y por eso usted ve en este municipio, lo puede ver en Baraya también, en muchas partes, o en Colombia, Huila, que las casas viven agrietadas, porque es que esta greda expansiva en invierno capta el agua y se amplía, y en verano va soltando el agua y se reduce. Eso hace que la construcción no aguante y se agriete. Eso pasa en varios municipios, nos dice aquí precisamente Orlando Rodríguez frente a esa situación. Pero yo volviendo a Timaná, porque tomemos como referencia Timaná, esa ampliación que vamos a hacer de la vía, ¿la van a dejar por donde está en este momento la circulación norte-sur y la circulación sur-norte, o al ampliar la vía que están haciendo? ¿Es posible que en el plan territorial diga que pase más al norte la circulación nacional? Sí, mire, hay una complicación directa con la norma nacional, aplicarla a la norma local. Si nosotros vemos en clasificación vial a nivel nacional, el gobierno nacional expidió la ley 1228 del 2008 que nos clasifica las vías. En el caso de esta vía que pasa por Timaná y va para el sur, es una vía de primer orden y nos dice que debe tener un área de reserva de 60 metros, que no deben de ser construidos. En los pasos urbanos comienzan las complicaciones por el alto flujo de transporte pesado. Los cascos urbanos nuestros, las vías están pavimentadas, pero no tienen la capacidad portante para alto peso. O de pronto los alcantarillados y los acueductos no tienen esa compactación que requiera para sostener alto flujo vehicular y alto flujo de transporte. Entonces, con las vías de cuarta generación se están buscando el manejo de variantes para poder sacar de los centros de las ciudades el transporte pesado. Eso se ve en Timaná, eso se está viendo en Gigante, eso se está viendo en otros departamentos, como en el Tolima vimos ya la variante del Guamo, variantes que a veces generan un impacto económico duro a estos pueblos, pero que socialmente garantizan una estabilidad mayor en calidad de vida de la población que vive en estos centros urbanos. Esto, amables televidentes, era lo que quería que ustedes conocieran, porque es que uno habla de ordenamiento territorial muchas veces, pero no hay compenetración de los habitantes del municipio, del área urbana, porque los ordenamientos territoriales son para lo urbano y no para lo rural, porque lo rural tiene otro comportamiento. Sí, eso es que quería contarles a usted. Pero les voy a hacer unos anuncios y en unos segundos volveremos para seguir con este tema que es bien interesante. Bienvenidos, amables televidentes, a una nueva entrega de TV Noticias, donde les daremos a conocer los hechos más importantes ocurridos en el departamento del Huila. Estos son nuestros titulares.
Bueno, esto del POT, ahora hablan del punch, esa es otra cosa que queremos que ustedes lo vayan a conocer más adelante, que quiero que hablen de eso, que es el ordenamiento de las cuencas hídricas. Vamos a bajarnos de Timaná y bajamos al llano de Neiva, que es el departamento del Huila, la ciudad más densamente poblada, y está sobre toda una planicie, que tampoco es tan plana, porque hay una depresión del oriente hacia el occidente, y Neiva es la ciudad, la única ciudad del Huila que no tiene área urbana en el occidente, porque el río Magdalena la corta, y entonces no hay desarrollo allende del río, de la costa, o de la orilla del río Magdalena hacia el occidente. Aquí se ha venido, se dejaron un POT organizado. En ese POT, uno dice, se dejaron áreas para la construcción o desarrollo urbanístico, ¿no es cierto? Áreas para los desarrollos industriales. No vamos a hablar en este momento de lo que en este momento plantea el nuevo POT, sino de lo que se dejó. La zona de industrias y desarrollo industrial, ¿dónde queda en Neiva? ¿Definitivamente en el sur? No, señor. Cuando evaluamos nosotros el ordenamiento de la ciudad de Neiva, hicimos el ajuste con el acuerdo 026 del año 2009, se determinó que el sur no podía ser zona industrial, porque nos estaba generando contaminación ambiental a la ciudad. Esa zona, por la infraestructura que ya tenía, se determinó que fuera una zona de comercio mayorista, bodegaje. ¿Por qué una zona de comercio mayorista y bodegaje en el sur de Neiva? Porque se va a tener una articulación directa, no solo con Surabastos como la central mayorista del sur de Colombia, sino que con un posible puente que se construyera entre Mercaneiva y el municipio de Palermo, tuviéramos conexión directa con la zona franca industrial de Palermo. Entonces, viendo esa posibilidad, porque cuando se aprobó ese plan de ordenamiento territorial para Neiva, ya se estaba trabajando sobre la zona franca. Entonces, dentro de esa visión de crecimiento de Neiva, vimos que era la zona llamada al manejo del transporte pesado, al manejo del comercio pesado. ¿Por qué? Porque se está pensando de que para llegar a la zona franca de Palermo se va a construir doble calzada. De esta manera evitaríamos el paso de mulas o carrotanques por el centro de la ciudad de Neiva o por la vía perimetral de Neiva frente al malecón, que es una vía que debe convertirse más de carácter turístico por la existencia del malecón, por la actividad que se va a generar al frente de discotecas, de bares, que es el sitio que se estableció en el plan de ordenamiento. Entonces el transporte pesado lo sacaríamos de Neiva y correría por el sur, y en ese puente, en Surabastos, en la línea de Surabastos, saldría para el sur o directamente seguiría por el Juncal, al puente del Juncal entre Rivera y Palermo. Bueno, pero antes de seguir adelante, usted me planteó una cosa bien interesante que a la postre no conocía muy bien, y era el comercio mayorista y frente a lo industrial. ¿Qué diferencia hay en esas dos cosas? Porque es que aquí en Neiva son industriales, resulta que no es así. Ese es el gran problema. Todos nuestros planificadores han pensado de que Neiva tiene una vocación industrial y nosotros no la tenemos. El único es Rovira que la acaban de cancelar. Sí, ya sabemos por qué. Sí. Pero en el plan de ordenamiento de la ciudad dejamos en la zona norte, vía Fortalecillas, la zona industrial, o la pequeña zona industrial, porque la transformación aquí de la materia prima es de elementos primarios, el caso del arroz, el manejo de la piedra caliza o de la piedra marmolera. Es en sí nuestra actividad industrial, pero nosotros no somos de vocación industrial. Es cosa típica, ¿no es cierto? Porque nosotros dependemos del petróleo, minería, pero todos los habitantes son del sector agropecuario, cosa bien simpática. Y uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que no tenemos manejo post cosecha, ni en el sector agropecuario ni en el sector minero. Nosotros vendemos para que otros transformen y nos traigan el producto acá. Aquí en el Huila producimos el mejor frijol de Colombia, en Santa María Huila. Nos lo llevamos para Medellín y allá dice Made in Medellín y nos lo consumimos acá
por medio de los almacenes de cadena. Para el aguardiente. De igual manera, no falta sino que diga aguardiente antioqueño y listo, Ajá. ¿cierto? Pero ahí es donde nos equivocamos cuando planificamos darle la vocación de la ciudad. Neiva hoy en día está catalogada como una ciudad de venta de servicios. Se dice hoy, y así lo mira el Caquetá y lo mira el Putumayo, que Neiva es la principal vitrina comercial del sur de Colombia. Ya, yo escuchaba en días pasados que hay un estudio que cataloga como de las ciudades pequeñas, Neiva la más promisoria. Ahí salió un estudio de una revista de Gran Bretaña, creo que salió. Sí, algo tengo conocimiento de él, y que las ciudades pequeñas de Latinoamérica o del mundo, Neiva está como en el 8º lugar y en Colombia en el 1er lugar. ¿Eso producto de qué? De lo que ofrece la ciudad. Esta no es una ciudad grande, pero si vemos nosotros a partir del año 2008 para acá, comenzó el aceleramiento del desarrollo urbanístico de la ciudad. El POT del 2009 le permitió desarrollar la ciudad, le abrió las puertas al comercio mayorista, al comercio de tiendas, y hoy se han venido todas las grandes marcas para la ciudad de Neiva. No porque los neivanos compramos mucho, tengamos mucha plata para comprar, sino porque el sur de Colombia viene a comprar a Neiva. Estás entrando, entonces hay que aclarar eso. Mire que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros en Neiva, que es el principal núcleo de población del Huila, o concentrado en la zona urbana, no tenemos zonas industriales, porque no somos monos industriales, tenemos es de comercio mayorista, que hoy sacamos plátanos seguramente, por lo menos lo traemos de Florencia o de Caldas. En consecuencia, esto es bien interesante que lo tengan en cuenta ustedes como en cualquier otro municipio, ¿sí? Ahora yo quiero preguntarle, aprovechando su presencia en el programa, ¿cuál es entonces la pelotera actual del POT? Porque es que aquí nos hemos embolatado en discusiones en donde dice los humedales los acabaron, que no hay POT organizado, etcétera. ¿En dónde está el meollo entonces de la discusión del proyecto, del plan de desarrollo o ordenamiento territorial de la capital del Huila? Mire, el problema se centra en un punto específico, la autoridad. No hay autoridad para hacer cumplir lo que dice un plan de ordenamiento. Hoy estamos hablando, por ejemplo, de transporte masivo, como solución al problema de la sobrecarga vehicular de nuestras vías. Pero no hemos investigado por qué hay sobrecarga de nuestras vías. ¿No será que la Neiva antigua se nos quedó con todos los equipamientos dotacionales de educación? Si nosotros miramos la 40 de Cándido hasta el centro de Neiva, están todos los colegios más grandes de Neiva, privados y públicos. Entonces eso hace de que el transporte de esos cerca de 80.000 estudiantes que pesan, muchos lo hacemos en moto, otros en carro particular, otros en transporte escolar. Vamos a sobresaturar las vías del centro de Neiva, de todos los 3 puntos, porque usted lo acaba de explicar muy bien en antes. Neiva no tiene occidente, ya tiene oriente, norte y sur, y estamos colmatando de carros las vías. Con otra cosa, las vías de Neiva, por falta de autoridad, estamos en un 30% de uso, porque nuestras vías en su mayoría son de 3 flujos vehiculares, y 2 los ocupamos con parqueadero de carros. Estamos dejando un flujo. Entonces nos queda el flujo del centro. Y si el taxista o el papá irresponsable para dejar su hijo sobre el centro de la vía, generamos el trancón. ¿Ya? Ahora lo otro, la malla vial de Neiva está desarticulada. Nosotros no tenemos vías estructurales. Podemos hablar de pronto de la segunda, que nos comunica de norte a sur la ciudad. La séptima no nos la comunica, llegamos hasta la 21, y hasta ahí nosotros logramos tener vía carrera séptima. Y si hablamos de oriente-occidente, ni siquiera la 8ª, porque cuando llegamos al centro de la ciudad se nos peatonalizó la vía. Entonces no tenemos articulación vial. Imagínese que usted para subir al oriente por el lado de la Comuna 8 es un laberinto sin fin por surorientales. ¿Por qué no prolongamos la vía de las Américas,
que nos puede comunicar con la 52 subiendo por los parques, y por las Américas llegamos hasta el barrio obrero y llegamos cerca del Salesiano y vamos a dejar una vía ágil, ligera y segura. El ordenamiento territorial lo que busca es eso, identificar los problemas que tiene la ciudad para poder brindarle una solución concreta. Pero cuando no hay autoridad, seguimos pensando que de pronto lo que se hizo está mal hecho y terminamos cambiando de usos para pagar favores. Claro, es bien atípico en nuestros municipios. Yo siempre había dicho que los alcaldes no son amigos de los mismos alcaldes. Entonces el de Neiva no es amigo con el de Rivera, ni el de Palermo, ni el del área metropolitana, ¿no? De Campo Alegre, no se ponen de acuerdo. Y ahora, en un efecto como este de uso territorial del suelo, en el caso de Neiva, hablábamos, por ejemplo, hoy por hoy, de la falta de quién exija el cumplimiento de la norma ya existente. No se trata de cambiar y cambiar y cambiar, porque con ese cambio cada alcalde trae su equipo, que es como curioso, ¿no? Sí, y resulta que no son expertos en ese sentido, porque yo no entiendo cómo hoy es secretario de Educación y mañana es de Planeación, el mismo función. Yo no entiendo. Eso sí es como que es como burocracia o politiquería. En consecuencia, usted le mira, en el caso de Neiva, futuro al plan de ordenamiento territorial que están planteando, o es cambiar por cambiar. Es que no he visto la propuesta de ellos. Ay, diferente. Muchos han dicho de que lo que está no funciona y no sirve, pero hemos visto el crecimiento de la ciudad. Entonces, debe estar sirviendo para algo. Pero la propuesta de lo que decían que no servían, yo no la he visto. A mí en un programa hace como un año me preguntaban esa misma aseveración que usted me dice. ¿Qué pasa con lo que están proponiendo? No conozco la propuesta. Tengo conocimiento de que existe un diagnóstico, pero acuerde que el diagnóstico es una fotografía en un tiempo determinado. Si se hizo hace 2 años, hoy ya puede haber otra realidad. Entonces ese diagnóstico ya lo perdimos. Los planes de ordenamiento es la línea conductora del desarrollo armónico de una ciudad. Permite tener la claridad por dónde debe crecer la ciudad y qué se busca con ello. Porque cuando nosotros identificamos el modelo de ocupación de la ciudad, no es lo mismo pensar en una ciudad industrial como Barranquilla o como Medellín, o una ciudad turística como Popayán, o una ciudad prestadora de servicios como Neiva. Las vías son diferentes, la infraestructura y el equipamiento es diferente. Entonces lo primero que tenemos que nosotros conocer es para qué somos buenos y qué queremos. Cuando tengamos nosotros claridad de eso, podemos hacer de un ordenamiento territorial una ciudad ordenada y de un desarrollo floreciente. ¿Eso está en el plan de ordenamiento territorial? Sí, aquí el crecimiento de la ciudad de Neiva ha influido mucho en los dueños de la tierra. Si nosotros vemos históricamente el comportamiento del crecimiento de Neiva, desde cuando don Diego de Ospina y Medinilla nos la fundó, hizo una ciudad entre ríos, y ha habido unos hitos económicos, sociales o de infraestructura importante que han jalonado el crecimiento. Un ejemplo, la guerra con el Perú hizo de que Neiva tuviera aeropuerto. Hasta ahí llegaron los champanes a Neiva y apareció el aeropuerto, pero eso hizo que se creciera el norte de la ciudad, Granjas, Cándido, todos estos barrios. Pero si nosotros vemos en la parte oriente de Neiva fue el tren, el que nos jalonó ese desarrollo. Calixto, La Libertad, fueron barrios que se formaron por la estación del ferrocarril. Y si vemos el sur, la terminal de transporte. 3 infraestructuras de impacto regional que jalonan el desarrollo con una ayudita de los dueños de la tierra. ¿Ya? Porque se dejan invadir los predios. Un ejemplo, el norte de Neiva aparece Alberto Galindo, una invasión. En la parte más lejos de lo consolidado de Neiva. En el oriente de Neiva, Las Palmas. Y como ya no quisieron invadir en el sur, entonces los dueños de la tierra construyeron Limonar. Y eso obligó a que el Estado y el municipio le llevara vías y servicios y urbanizaron sus predios. Por eso dice el dicho que el rico siempre es más rico y el pobre sigue siendo pobre.
Sí, claro. Bueno, mira que eso es bien interesante este desarrollo y seguramente da para otros programas interesantes, porque yo siempre me he preguntado por qué la central de abasto la hicieron, o la plaza de mercado de Neiva la trasladaron para un sitio donde no hayan habitantes. Y mientras no tenga habitantes, no se sostiene. No se sostiene, va a ser improductiva. Pero sí es productiva el caso de Surabastos, que sí es un centro de acopio, eso sí es completamente Muy diferente, sí. Muy diferente. Pero tendremos oportunidad de volverlo a tener por aquí en nuestro programa. Bueno, José Ignacio, para mí es un placer hablar de este tema que me apasiona, del que vengo dedicado cerca de 15 años, 7, 8 años en la docencia manejando el tema, y también en la empresa particular trabajando con los municipios sobre el desarrollo del ordenamiento del territorio. Con ustedes estuvo Orlando Rodríguez Collazo, le había dicho, había cambiado el segundo apellido, bueno, pero él es muy conocedor y estuvo precisamente trabajando en este campo del ordenamiento territorial en la ciudad de Neiva y en otros municipios, y por eso sabe el tema, y además lo está enseñando en las universidades. Ahora, televidentes, espero que hayan quedado satisfechos con las respuestas y pensemos, el plan de desarrollo para los pobladores de las áreas urbanas, hay que ponerle cuidado. Muchas gracias, muy amables, y hasta la próxima.